y vamos a irlo viendo con Aries, por ejemplo. Empecemos con el signo de Aries. Bueno, Aries, su planeta regente, hace un movimiento interesante esta semana. Esta es la semana donde también Marte va a ingresar a Pisces, ¿verdad? Hay todo un stellium en el acontecimiento o en la zona 12. Esto es una invitación esta semana para que Aries esté como mucho más conectado también con los temas del ayer, con los temas del pasado. Aries es un signo que la va a tener muy fácil. Esta semana es una invitación para hacer muchas cosas. Yo creo que el signo que va a estar en mucho movimiento y uno de los signos que va a estar avanzando bastante o dando un muy buen cierre en el mes de febrero, sobre todo en temas personales. Esta entrada de Saturno y este tema de que Saturno esté en Aries con tanta fuerza en el grado 1, pues esto sí está ayudando mucho a que Aries pueda avanzar en sus asuntos, en sus proyectos. Es una energía muy bonita que van a tener. A veces se tiene muy mala fama, ¿no? Con el tema de que Saturno está allí por Aries y como a veces mucha alarma por la mala fama que se le puede dar muchas veces a Saturno, que hay que temerle como a Saturno en estos asuntos. Pero observemos que la posición que tiene Saturno junto con Neptuno es una mezcla que le permite a los ascendentes en Aries, soles en Aries o lunas en Aries, les permite sentir esa fuerza de la que quizás en los últimos tiempos estaban careciendo. A mí me encanta la psicología de Saturno y me encanta la psicología de Neptuno cuando están en este signo porque ponen a Aries en el lugar que le corresponde. Es como tener la justa medida, el más y el menos, estar en un equilibrio porque son dos mezclas antagonistas. Por un lado, Neptuno se encarga en Aries de tumbar y desbaratar lo que no es viable. Y Saturno, por el contrario, es una semana donde termina hasta el 28 de febrero finiquitando temas pendientes, asuntos, cerrando ciclos. Yo creo que el signo que sí está cerrando ciclos este mes de febrero es un ascendente en Aries. Definitivamente un ascendente en Aries o una persona de signo Sol Aries, pues están cerrando temas. Si conoces a alguien de signo Aries, escúchalo y fijo te va a decir, mira, estoy cerrando esto, estoy abriendo acá, estoy entendiendo muchas cosas. Esto da mucha sabiduría, esto da mucha madurez sobre todo. Saturno cuando está a la cabeza de Aries en conjunción a Neptuno, pues ofrece una semana en el desarrollo de la casa uno, de la identidad. Yo creo que es un momento de mucha fuerza, sobre todo para poder cortar. Tengamos en cuenta que su planeta regente está próximo a ingresar a la casa 12 para Aries y esto es también tener la fortaleza, sentir esa fortaleza muy interna, muy dentro de ellos, de dar ese paso, atreverse a dar ese paso de muchas cosas que antes no. El eclipse va a estar formándose por ahí también. Tengamos en cuenta que esto para Aries es un signo que está súper movido, muy de fuego, muy de chispa. Pues este 17, martes 17, ya se inició el caballo de fuego, que eso sí es muy, muy, muy representativo para Aries. Era muy importante que se llegara a ese punto, que Aries también sintiera como ese, están en su gran momento, están en su momento de euforia, de planes, de progreso, de vencer obstáculos, de hacer las cosas mucho mejor, de una manera más madura, de una manera más quizás sólida, porque esto también es lo que da Saturno en esto. No le tengan miedo. Yo he escuchado algunos mensajes y he tenido la oportunidad de leer mensajes de ustedes en, pues, en las distintas redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok. No le tengan miedo a Saturno en Aries. Es supremamente benéfico para los signos de Aries. Los invita a subir un escalafón, los invita a hacer las cosas de una manera más sólida. Tengamos en cuenta que uno de los propósitos de Saturno cuando está en este signo de fuego, pues es el momento de darle vida también, de ir a la cabeza con grandes, grandes cosas. Casi siempre que esto pasa para Aries, ¿sí? Que esto es alrededor de 30 años, calculen ustedes, esto es mucho tiempo. La última vez que Saturno estuvo en Aries fue hace 29, 30 años. Entonces, los invita como y los recarga con una nueva dinámica, con una nueva chispa, un nuevo talento, un nuevo fuego. Esto sí que es revivir de una manera muy diferente, con más ímpetu, con más ganas. Y algo que les sobra, yo creo que siempre lo he dicho de Aries, es la pasión. Estos arianos son apasionados por excelencia. Su planeta regente es Marte. Y Marte está próximo a ingresar al inconsciente, a la casa 12. En medio de tanta turbulencia y tantos planetas que tiene Marte en el inconsciente, en el pasado, está Venus también allí, está Mercurio,
Pues también es una semana, un cierre de mes de febrero para Aries ascendentes en poder finiquitar muchos temas que les hacía daño en el pasado, ¿verdad? Y poder colocar esas carpetas dentro de su psique, como poder analizar, bueno, ¿qué hago con este pensamiento? Ah, esto es de acá. No, esto no es mío. Sí, esto es mi niñez, esto es mi adolescencia, esto fue un amor fallido, o esto aprendí, o esto no aprendí. Entonces creo que es un muy buen momento para Aries. Cierra el mes de febrero empoderado, es el signo que más empoderado está. Eso sí hay que decirlo. Obviamente con todos estos aspectos y esta rueda zodiacal que le ofrece el horóscopo del lunes 23 hasta el sábado 28 para Aries, pues evidentemente es el signo que va a la cabeza, es el signo que está mucho más empoderado, que cierra el mes de una manera potente, con ganas de hacer. ¿Qué más vale la pena? Por ejemplo, si tú conoces una persona ascendente en Aries o Sol Aries, Luna Aries, pues a lo mejor puedas hacer algo también, porque es un signo que ahorita siente fuerza, siente poder, siente garra, está renovado. O si tienes algún socio ariano, o si eres de signo Aries, pues qué mejor que iniciar ahorita con piso firme y con pie de plomo. Aries, me encanta esa energía que van a estar irradiando. Yo creo que ya la perciben muchos de ustedes, ascendentes, soles, y ya era hora, porque esto se venía hablando desde el año pasado, se venía galopando, y le hacía falta como una fuerza, le hacía falta como una energía distinta para que Aries pudiera sentirse mucho más a plome. Otra cosa que me llama mucho la atención es la luna, ¿no? Aries, ten en cuenta esta semana, esta última semana de febrero, tienes la luna en tu casa 2 en el signo de Tauro, lo cual es una excelente posición en temas financieros para iniciar la semana. Entonces, ascendente, soles o luna, pues esto también habla de autoestima, habla también de conectarse muy bien con los valores. Por lo general, cuando la luna coincide en una semana, en un horóscopo en la casa 2 para Aries, pues no solamente Saturno les está dando fuerza, dinamismo y madurez, sino que también la luna en Tauro les está llenando de esa fortaleza, de ese ímpetu, de ese espíritu y de ese valor que es tan importante. Me encanta Venus, que lo tengan ahí en la casa 12 junto con el Sol, los nodos, porque esto también da mucha chispa, da mucha inspiración. Realmente Aries creo que se va a disfrutar esta última semana de febrero y es uno de los signos que cierra, en este caso, con broche de oro una semana y empieza con mucha energía para empezar a recibir marzo. Yo creo que ahora está calentándose su mes, ¿no? Porque después de esta semanita, pues evidentemente pasamos a marzo y ahí es donde ellos terminan de cuadrar los temas, ¿no? Cuadrar lo que tienen allí. Bueno, pasemos ahora para el signo, vámonos para el signo de Tauro, ¿sí? Vamos a ver cómo están las energías para Tauro en este caso.